Sí, que lo que mi gente, no le vamos a decir que bienvenido porque ya usted es parte de esta comunidad. Así que ustedes saben, estamos aquí. El tema que tenemos para tratar en esta noche es, ¿estamos cansados de la iglesia o de ser cristianos? O, que puede haber sido, que alguna vez usted haya atravesado, si alguna vez usted se ha cansado de ser cristiano. Exacto, de estar dentro ya como de ese cuadro, por así decirlo. De ese cuadro. Que uno como que se cansa. Y hay muchos jóvenes que, la mayoría de los jóvenes, yo creo, que se cansan porque ya personas adultas como que se han acostumbrado tanto a, después del trabajo, ir para la iglesia. Después, entonces, las amas de casa, que son evangélicas, las mujeres ya de mayor de edad, después de que hago todo mi quehacer en el hogar, ya yo se quiero ir para la iglesia. Podemos decir como una rutina. Exactamente, pero el joven que quiere todos los días cosas. Y más ahora mismo en lo que estamos viviendo la juventud, por la presión que hay en el sistema. Entonces, para empezar conmigo, yo me he sentido muchas veces cansado de ser cristiano. Es más, por ese mismo sistema que hay dentro de la iglesia. Okay. Por tantas limitaciones que hay. No puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer un grupo de cosas que a veces uno quiere hacerlo y que uno no tiene la intención de hacerlo desde el pecado. Exactamente. Ejemplo, como una canción. A veces a mí me aburre el cristianismo simplemente por una canción, señores. Ejemplo, puedo decir todo aquí, ¿verdad? Sí. Porque estamos comenzando. Guaso Brazo Van. Una canción como que eso a veces a mí me limita como caramba. Una canción puede hacer sentir uno así simplemente de que uno no la puede cantar porque el sistema te está vigilando. Hubo un tiempo, a mí me pasó eso hace unos meses. Yo me estaba preparando para ir para la iglesia. Era una semana completa de ir a la iglesia. Había varias actividades. Y luego que yo me cambié, como que, yo no sé si fue como un momento de reflexión que yo llegué, pero sí me sentí como cansada. No cansada de seguir a Dios. No cansada de sentarme a leer la Biblia o de escuchar una enseñanza, sino cansada de lo mismo que tú dices, exacto, del sistema en que me envolvía. Exacto. En el sentido de que yo estaba buscando qué ropa me iba a poner. Exacto. Entonces, la que yo quería ponerme no me la podía poner porque no podía ir a la iglesia con esa ropa por el hecho de que la iglesia era una iglesia conservadora. Entonces, como que el buscar simplemente qué tipo de ropa debo de ponerme para ir a la iglesia, a mí se volvió totalmente estresante para mí, cuando debió de ser un deleite el yo ir a la casa de Dios. Entonces ahí yo comencé como a pensar y a reflexionar en eso, en que a veces tenemos tantas restricciones que nos sentamos y a la luz de la palabra nos damos cuenta que no hay ningún tipo de pecado, pero que por alguna razón está restringido y no lo podemos hacer. Y si tú lo haces, no lo puedes hacer en público, para que el más débil diga que no caiga. Pero el débil hace lo que quiera y no tome en cuenta. Exacto, y se le considera al dique porque es débil, no porque todavía es débil. Y yo entiendo que hay personas más débiles que él y él hace lo que quiera. Entonces, hay una frase que yo siempre le digo a la gente y es: puesto los ojos en Jesús. Claro que sí. Y esa frase me llegó en ese momento donde yo dije, pero ven acá, yo le estoy sirviendo a Dios por la gente, por las restricciones que hay, o yo le estoy sirviendo a Dios porque tuve un encuentro con Él. En ese momento, oye, que fueron cuestión de minutos, que yo comencé a pensar en eso y dije, no, yo me voy para mi iglesia como yo me quiera ir. Exacto. O sea, y el que no me quiera ver, que no es mi problema. Sí, no, porque uno llega al punto de a veces de como quitarse. Exactamente. Esa tanta carga. Porque es una de las cosas que tiene entonces el sistema. Por eso que uno se cansa. Porque el mismo sistema le dice a uno que si tú no vas de tal manera, entonces tú no eres cristiano, porque hasta te tildan y te catalogan de que entonces tú estás medio frío, de que tú te estás apartando. Porque tú tienes que ser igual a ellos. Exactamente, tienes que comportarte igual, exactamente, o cumplir sus normas tal y como ellos la han establecido. Entonces uno como que se carga y se cansa con eso, de esa rutina. Ejemplo, con eso. A veces yo no quisiera, señores, y ahora estoy yendo menos, pero a veces yo no quisiera ir un domingo temprano a la iglesia, pero ese sistema te dice a ti, es que si tú no vas, es porque algo te está pasando y esa presión a veces me cansa.
¿Y Exactamente. por qué tú tienes que asumir que yo no estoy yendo porque algo me está pasando? ¿Por qué tú tienes que asumir que yo no estoy aquí hoy? Fue por algo. Ejemplo, las mujeres, en su mayoría, dependiendo a qué tipo de congregación pertenezca, si son un poco más conservadoras, que algunas jóvenes quieran ponerse un pantalón. No se sienten libres por el sistema. Exacto, y tienen por el que sistema. Exacto. Y tienen que ir a su casa, bañarse, cambiarse, y llegan a ese estado de poder reflexionar y decir, es que me estoy cansando de esta vaina. No quiero seguir. No es que no amamos a Dios, el sistema en el que uno está. Ejemplo, hay muchos jóvenes que de verdad quisieran en algún momento ir al malecón, decir, Sí. hoy sábado yo no quiero ir para la iglesia. Yo quiero ir al malecón, ¿a qué? A beberme un agua de coco, a respirar el yodo. Y el sistema le dice que no. Y eso a ellos lo cansan. Es que yo hoy, todo mi sistema no quiere, incluso se ha demostrado que nuestro cerebro, ¿verdad? Descansa cuando hace otra cosa. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando rompe la rutina. Cuando rompe completamente la rutina. Él no descansa de otra manera, de que durmiendo, no, es haciendo otra cosa. Por eso es que hay mucha gente que renuncian hasta los trabajos. Por eso. Porque tienen tanto tiempo y enseguida estoy cansado. Y tú vas a decir que ahora estoy descansando. O entran a otro trabajo. No, en este trabajo me siento mejor. No es que se sienta mejor, porque tú vas a la misma carga y cuando pase un tiempo prolongado, en ese lugar te vas a sentir cansado igual. Ahora, ¿qué pasa? Que tu cerebro está percibiendo que hay un cambio de rutina. Aunque te levantes tal vez a la misma hora, pero ya tú no estás viendo el mismo ambiente, no estás hablando con la misma persona. Te sientes más relajado. Exactamente, el cerebro hace eso. Entonces, eso pasa dentro de la iglesia. Cuando a un joven no se le da libertad, no de que vaya al libertinaje, sino que tú eres cristiano, es desde lo que tú decidiste creer. Exactamente. Tú sirves a Dios por esa confesión que tú hiciste. Y donde quiera que tú estés, tú no vas a cambiar tu estatus de hijo. Ni tu esencia. Ni tu esencia de hijo. Y por eso es que vemos que muchos jóvenes, ¿sabes lo que hacen? ¡Pum! Me voy para el mundo. Detonan. No, ya yo no quiero esto. Yo me voy para el mundo. Entonces, es un problema porque detonan sin tener ningún tipo de restricciones. Exacto. Porque toda su vida dentro de la iglesia han vivido con restricciones. Exacto. Y llega un punto en que sale, no, yo voy a hacer lo que me da la gana. Exacto. Entonces, de este lado, lo que nosotros queremos dejar entender con este video, porque también me llegó el tratar este tema por un video que yo vi en TikTok, que te lo mandé, de una joven que decía lo mismo. Dice, yo amo a Dios, pero yo estoy cansada de ir a la iglesia, yo estoy cansada de tener que estar todos los domingos porque es el día del Señor, y si no voy, que mi pastor me llama, que aquello, que lo otro. Y entonces yo dije, o sea, lo relacioné con lo que me pasa y yo dije, pero eso a los jóvenes les pasa. El problema es que no se trata, porque no estamos hablando de tú tener un libertinaje, sino que yo me he dado cuenta que constantemente el tú pertenecer a una congregación es una persecución constante de manera hasta sutil. Porque si tú te pones un jean, si tú te pones una ropa que no es igual a la de ellos, por ejemplo, si en tu iglesia todo el mundo va con camisa y tú decides un día ir con ese t-shirt, te van a mirar inmediatamente. Exacto. Porque no es lo común. Entonces son un sinnúmero de cosas que no es que la Biblia dice que pecado, no son pecado. No, pero el sistema la ha puesto como pecado. Pero el sistema la ha puesto, pero oye una cosa, el sistema la ha puesto no para que tú agrades a Dios, sino para que tú agrades a la bendita doctrina que tú perteneces. Exactamente. Entonces, eso es lo que te cansa a ti, que tú tengas que agradar totalmente y todos los días a un hombre, a una congregación, a una doctrina, que al final siempre va a encontrar algo que tú hiciste mal. Exacto. Pero entonces eso sería competencia, sería apariencia, porque si yo lo hago, porque la doctrina me lo dice, y esa doctrina tiene esas normas, no fue que se estaba fijando en otra doctrina y se comparó en otras congregaciones. A ver quién es más santo. A ver quién es más santo. Claro que sí. Y entonces puso un manto de apariencia y dijo, mira, esto es lo que es santidad, esto es lo que, así es que tú puedes agradar a un grupo de personas, y comenzó a imponer leyes. Y una pregunta, yendo por ahí mismo por ese lado. Si yo entiendo que algo no es pecado y yo tomo la decisión de hacerlo,
y no lo hago delante de la gente para que la gente no hable, pero lo hago oculto. Eso no es hipocresía. No, pero muy fuerte, los niveles de hipocresía muy fuertes. Porque yo vi un video. video. Exacto, porque o sea, aunque no lo esté haciendo delante de la gente, lo estoy haciendo mal. Tú lo estás haciendo, sea bien o mal, Sí, tú lo estás haciendo. Exacto. Yo escuché a Dante Hebert, él estaba predicando y él dijo que él estaba en un lugar y él se estaba tomando una cerveza, una Corona, creo que fue que dijo. Sí. Y porque él entiende que tomar alcohol no es pecado, que el pecado está en que tú embriagarte y en tú hacerlo de una manera que tú vayas a perder la razón, el conocimiento, el razonamiento. Y a él le llamaron la atención, a alguien le dijo, pero Dante, no lo haga delante de la gente, sí, está bien, tú entiendes que no es pecado, pero tú lo puedes hacer en tu casa, tú lo puedes hacer de manera oculta. Y entonces él dijo, pero si yo entiendo que no es pecado, ¿para qué voy a coger la botella de Corona y la voy a poner debajo de la mesa porque alguien me está viendo? Exacto. Y cuando se vaya yo la voy a poner encima de la mesa. Exacto. O sea, yo estoy siendo, ¿con quién yo estoy siendo hipócrita? Porque Exacto. tú no estás engañando a Dios. No, con uno mismo. Y entonces, tú estás siendo hipócrita contigo mismo y tienes un manto de apariencia. Exacto. La apariencia que el sistema te exige que debes de tener para pertenecer a tal o cual comunidad. Exactamente. Que eso pasa mucho con esa demanda que hay con los jóvenes. Tú sabes algo que también a mí me logró cansar mucho en un tiempo. Esa demanda que te iban a dar una oportunidad y como tú tenías que estar entonces en esa semana. Y no tan solo en esa semana, sino que cuando te daban la oportunidad para predicar y no pasaba nada, eso era, mira, un si la gente no se movía o hablaba en lengua. Sí, un yugo tan fuerte, que eso como que yo decía, no, pero es mejor yo estar sentado en una silla y no hacer nada, es mejor yo no estar aquí. ¿Por qué? Porque si esa demanda, en cuanto a eso, señores, hasta para una prédica, y eso logra cansar a muchos. Por eso muchos predicadores están como están, prefieren vivir la vida de siendo hipócritas, sí, con un manto de apariencia por querer agradar a un grupo y no queriendo ser libre para ellos. Y eso es lo que pasa con muchos jóvenes que se encuentran cansados y ellos para hacer cualquier cosa que saben que no es pecado, tienen que irse lejos. Tienen que irse lejos. Tienen que cambiar. Y ¿sabe qué? También otra cosa. ¿Sabe cómo muchos jóvenes están reaccionando frente a ese cansancio? Muchos se descarrian y se van de la congregación y se van a la que famosamente se le llama modernas. ¿Por qué? Liberales. O liberales. ¿Por qué? Porque cuando tú ves, allá no hay tanta demanda. El día que tú en no cosas fuiste, sencillas, exactamente, porque es el problema. Exacto, no hay tanta demanda. El día que, hoy no hay culto, hoy simplemente nos vamos para la calle a comer pizza. Muchas veces el joven quiere sentirse y se va. Mira que vamos a hacer esto diferente, por eso el joven se va. Y muchas veces la gente no entiende que se fue por la demanda que tú le tenías y que se cansó de ese sistema y que ya no quiere estar ahí. Otra de las cosas, Chaylin, que a mí realmente en un tiempo me cansó mucho, es cuando no, y eso de verdad, por eso hay gente jóvenes que se sienten así, siguiendo con las demandas, es cuando no te veían entonces activo. Cuando tú te ves en la iglesia, que tú simplemente te ibas a sentar y que tú no estabas por pararte y decir un gloria a Dios. Porque no tenías el ánimo, qué sé yo. Exacto. Yo simplemente no lo quería hacer y ya. El sistema venía, óyete, es que este está frío ya, este le pasa algo, este está en otra cosa. Y un grupo de cosas que te dicen, pero ya yo no quiero ser cristiano. Por cosas así tan sencillas como esa demanda que te ponen de que tú tienes que estar activo y que tú tienes que ir a todas las actividades y que tú tienes que estar recibiendo una palabra y que si tú no sientes el espíritu y que si tú simplemente a veces usted no quiere pararse y estar emocionado. Usted simplemente a veces quiere recibir tranquilo, quiere hablar tranquilo con el Padre y esa demanda, eso anteriormente me cansaba mucho. Y yo decía, ¿por qué tengo que tener un culto siempre de verdad brincando? Es que danzando. eso igual que tu trabajo. Hay un día que tú no quieres ir a trabajar. Exacto. Hay un día que tú te cansas de la rutina de levantarte todos los días temprano. Entonces, el problema es que vuelvo y repetimos para que no se vaya a malinterpretar. No estamos hablando que nos estamos cansando de seguir a Dios. No, claro. Porque que no. Dios no te pone tantas restricciones con tonterías para tú seguirle.
El Señor te da la Biblia y te dice cómo tú tienes que llevar la palabra de Dios. Exacto. Y vivirla. El problema de aquí es que a nosotros no nos han enseñado a vivir la palabra para poder seguir a Cristo, sino a cumplir primero, porque primero hay que cumplir los requisitos doctrinales antes que la palabra de Dios. Es decir, cuando una gente se convierte en una iglesia, principalmente si la iglesia es conservadora, lo primero que tiene que hacer, si es mujer, tiene que dejar de usar pantalones, tiene que dejar de ponerse maquillaje, tiene que dejar las prendas, y eso no te lo dice la palabra. No, esos son requisitos que tú tienes que cumplir para poder alimentar de alguna manera. Exacto. Y para poder calificar el estar de ese lado de la doctrina. Entonces, luego que te cambian por fuera, entonces vienen a querer que tú sigas la palabra. Sí. ¿Entiendes? Tú y yo somos de un tiempo que vivimos ese tiempo donde había muchas emociones, donde los predicadores hacían muchas cosas y nos cansamos de ahí. Sí. Y hemos evolucionado y hemos entendido que nada de eso estaba en la palabra. Claro. Esa presión que tú hablas, por ejemplo, de los predicadores, no, que si predica y no se mueve, tú te das cuenta, a los predicadores le invitan si la gente danza. Sí. Si el predicador vocea mucho, si el predicador es enérgico, si el predicador mueve masa, o sea, que la gente está activa escuchando. Pero a un maestro que está enseñando la palabra, la gente de una vez, ni siquiera tiene que, o sea, ni siquiera él dice soy maestro, soy evangelista. Pero de la manera en que predica la palabra, la gente dice, no, es lo que es maestro. Exacto. A él tú no lo puedes invitar a una campaña, a él tú lo puedes invitar a un congreso, tú lo tienes que invitar a dar un estudio bíblico. Exacto. Porque, o sea, a mí a veces, todavía a veces yo me quedo pensando como, ¿en qué momento salieron tantas restricciones? Así mismo. ¿En qué momento hicimos esa lista? De que tú tienes que cumplir con esa lista para poder estar de este lado. Así mismo. O sea, de verdad, que hay cosas que yo no le entiendo todavía. Exacto, que uno no sabe. ¿Y quién fue el curioso que se le ingenió? ¿Quién fue el curioso? ¿Y cuáles fueron sus motivaciones a poner tanta carga? Entonces, como que inclina la balanza solo de un lado. Esto como tú hablabas ahorita de la música. La música secular es pecado, tú no la puedes escuchar. Pero tú ves películas. Exacto. Y tú no mides si es cristiana o no es cristiana. Exacto. Tú sabes que habían evangélicos mirando la película de Netflix, que eso yo lo critiqué mucho, pero también lo respeto, que estaban mirando la película 360, era que llamaba, que era una película totalmente... ¿No era las 50 sombras de Grey? Las 50 sombras de Grey también. ¿Tú me entiendes lo que te digo? O sea, eso no es pecado. Tal parece que no para muchos, ¿viste? Pero si yo escucho... No, porque lo que pasa es que muchos lo hacen, como decía, de manera escondida. Pero no, hombre, Oscar. O sea, eso no es pecado. O sea, yo no tengo también que evaluar, porque se supone que yo tengo que evaluar qué tipo de contenido voy a consumir. Claro. No simplemente qué es lo que voy a escuchar. Claro que sí. O sea, la gente vive leyendo también todo tipo de libros. Hay libros que tienen influencia. Sí, mucho. Y tú no te sientes mal cuando tú estás leyendo ciertos libros que tú sabes que tal vez a tu espíritu no le agrada. Exacto. O sea, pero si tú escuchas una música secular... Sí, es pecado. Es pecado, independientemente de lo que diga la música. Independientemente de lo que diga la música, es pecado. ¿Y tú sabes qué pasa con eso? Yo creo que se han ido rompiendo cierto paradigma. Es cuando llegan como a un consenso de suplir una necesidad. Ejemplo, anteriormente entrar a una banca era un escándalo. Sí, ya no. Ya no. Ahora es como que se justifica. Ven a comprar una recarga. Lo único que se puede decir realmente. Entonces yo veo como que algunas cosas que cambian. Entonces por la necesidad de todo. Entonces ahí tú te das cuenta que realmente eso no era pecado. ¿Y cómo tú me vas a decir ahora que eso que tú tanto decías que era malo, ahora no es malo? Entonces tú necesitabas esto. Entonces como tú dices con los libros y la película, yo creo que se ha llegado como a un consenso. Entonces, de todas las reglas que habían, a todos nos conviene esto. Entonces, ahora vamos a decir que eso no es malo. Simplemente en el momento queríamos ponerle una carga, pero como ahora yo necesito eso, ya no es malo. Y de manera consciente, porque tiene que ser muy consciente. Sí, tiene que ser muy consciente que lo hagan. Que se hace, de cómo se quitan otras. Yo entiendo que es muy consciente. Ejemplo, ellos también antes era, en algunas mujeres, la presión con el pantalón. Ahora se justifica dentro de una iglesia que no es tan conservadora, sí, pero que, o qué conservadora,
no tan conservadora como otras, porque hay intermedia. Una iglesia media conservadora ya justifica lo del pantalón. Es que la mujer se cuida mejor en la calle. Sí. Tú estás viendo cómo una cosa que antes era pecado y que tú lo llamabas pecado y que tú lo justificabas por la Biblia, que era pecado, ahora tú vienes y me dices a mí no, que ella se cuida mejor en la calle. No, y entonces cuando se va a montar en un motor. Te interpretan el texto como es. Ay, tú comprendes cómo las cosas cambian. Entonces hay muchos jóvenes que se encuentran bajo esa presión y después que le van encontrando como sentido el joven, pero aquello no lo es pecado, pero porque tú lo digas, eso no lo van a cambiar. Sino es que debe de haber un consenso de que a alguien entonces diga, mira, pero realmente esto, y de manera inconsciente se venga y se cambie así, de como, de una manera como tan sutil. Sí, sin ni siquiera hay palabras a la hora que van cambiando las cosas, sino que simplemente se cambian. Dejan que el tiempo haga su trabajo. Entonces, cómo el sistema logra entrar en una cabina o en una prisión a un grupo de jóvenes para después no darle la llave para que salga? Simplemente le dice, toma, sal si tú quieres, pero yo te encerré ahí, yo te dije las normas que tú tienes que llevar. Yo te enseñé eso. Yo te induje a eso, te llevé a eso, y ahora que yo le he cambiado, yo no sé cómo decírtelo. Porque no tenemos la capacidad humana. Le hemos metido tanta presión. Humildad de uno reconocer. Exactamente, de uno decir, miren esto, lo enseñé mal. Que hubo alguien incluso que en un momento determinado pidió perdón al pueblo. ¿Y Ávila? Sí, bueno, exactamente, con cuando él decía que la televisión era la caja del diablo. Tú ves. Y después tenía un canal de televisión y radial. ¿Tú comprendes por qué? Porque se dio cuenta que a través de ese medio, a través de esa caja del diablo, él podía llegar a millones de gente. Es lo que te estoy diciendo. Él cambió, ahora no es, pero por lo menos lo dijo. Pidió perdón. Señor también, Randy Island, que pidió perdón al pueblo por como él cuando estaba siendo usado por Dios y sigue siendo usado por Dios, cuando él llamaba a la persona, ven como serpiente, ven como helicóptero, que en una ocasión lo escuché, él decía, señores, ahora yo me doy cuenta que Dios no quiere a una persona avergonzarla. Ni ven así, ni ven como helicóptero, ni ven pataleando, ni ven haciendo aquello, ni ven haciéndola pasar vergüenza en la calle. Entonces yo le pido perdón al pueblo por eso y por muchas cosas de las que enseñé que no eran bíblicas, que nosotros no tenemos la capacidad de sacar esos jóvenes de ahí donde nosotros lo hemos metido. ¿Tú crees, Oscar, que diciéndole de ese mismo plano, la iglesia todavía sigue teniendo cargas? Sí, yo creo todavía, o sea, sigue la iglesia todavía poniendo cargas, como el Señor le decía a los fariseos que usted le ponen cargas a las personas que usted mismo no pueden llevar. Sí, mira, yo creo que sí, en parte. ¿Sabe por qué? La carga de la bendita apariencia. Que todavía no hemos roto con eso. No, ¿tú sabes por qué? Y nos convertimos en mentirosos. Exacto, yo estoy de acuerdo contigo ahí. En un grupo de personas, teniendo ejemplo, voy a mencionar, tal vez jóvenes cayeron en algún pecado sexual. Cayeron en pecado sexual, la joven cayó embarazada. ¿Cómo se le pone a esos jóvenes una carga de tanta apariencia? No vamos a hablar esto. Vamos a casarlo. Vamos a casarlo. Y esos jóvenes se dan cuenta de que ellos saben que estaban mal, que lo hicieron mal, pero es que tú necesitas guardar la apariencia del pueblo. Pero no se va a hablar. Ejemplo, otra y más específica que esa, es la carga de cómo tú te ves. Tú tienes que verte en victoria, tú tienes que verte bendecido, tú tienes que verte así. Tú tienes que ver, tú me entiendes. Entonces hay gente que llevan esa carga tanto. Es que no, me dijeron que tengo que verme bendecido, me dijeron que tengo que verme en victoria y se lo está llevando mágaro. Están pasando el Niágara en bicicleta. Y es una carga que tiene la iglesia y tienen algún problema, ejemplo, matrimonial y no lo dicen. Porque es que me dijeron que mi familia es una familia bendecida, es una familia de Dios. Me dijeron que esto y tienen que vivir con esa carga constante. O sea, nosotros somos superhéroes. Exactamente. Yo escuché, capa. Hubo un momento en la pandemia donde muchas personas estaban quitando la vida, para no decir la otra palabra que nos banea YouTube. Y en ese momento que estaba esa crisis, tú sabes, mucha gente sufriendo de problemas mentales por el encierro. Hubo un pastor que dijo que el cristiano que cayera en depresión no era cristiano. Wow. Entonces yo digo, pero, o sea, viejo, ¿cómo tú me vas a decir a mí
que yo que todavía vivo en este cuerpo de carne, que yo que tengo las mismas necesidades que cualquier otro ser humano. Que se te va la luz igual que se le va a todo el mundo. Que se me va la luz igual, que vivo enfrentando situaciones de ira, de depresión, de tristeza. Y tú me vienes a decir a mí que si yo sufro de depresión es porque yo no soy un verdadero cristiano. ¿Tú sabes lo chocante que es una persona que tiene años lidiando con esa situación o tiene años queriendo amar a Dios y que ahora de la noche a la mañana que está pasando una situación te le diga, que usted no es cristiano? Y te le diga, y tanto tiempo que yo estoy intentando agradar a Dios, tú me dices que por esto ya yo no soy cristiano. Qué chocante suena a una persona que ha hecho tanto y que tú ahora vengas y le digas eso, ¿eh? Pero es lo que te digo, o sea, tú se lo dices, pero no hay una base bíblica. No. ¿Qué le pasó a David cuando murió el hijo de él, que él tuvo con la que cayó en pecado? Dice que David se tiró en ceniza. Sí. Y eso no es una depresión. Claro. ¿Qué le pasó a Jeremías cuando Jeremías le dijo al Señor, mira, yo no voy a hablar más tu palabra, porque cada vez que yo hablo tu palabra, esta gente quiere matarme a mí? Sí. Y eso no es una depresión. Claro que sí. O sea, yo en un momento... Claro, yo me pregunto... ¿Dónde estaba David cuando dijo, sácame de aquí, Señor? Estaba en el hoyo de la desesperación. Señores, ¿sabe cómo le llaman eso? Eso es pura ansiedad. Él había detonado en pura ansiedad como nadie. Y la ansiedad lleva a la gente a muchas cosas. Entonces nosotros somos superhéroes aquí. Exacto, que le demandan. Es una de las presiones que más le han cargado a la iglesia. De que tú tienes que vete, de que tú tienes que proyectarte, de que tú tienes que estar, de que tu posición, incluso muchos, señores, haciendo líos para carro, jipeta, casa. Por una apariencia. Por una apariencia. Porque es que tú tienes que verte bendecido. Tú tienes que verte próspero. Tú tienes que verte de tal y cual manera, señor, y eso. Dejen de poner tantas cargas a las personas. De que, ejemplo, también a los jóvenes, ahora mismo con la presión que hay con las redes sociales. Sí. Hay una presión dentro de muchos jóvenes. ¿Sabe cuál es? Que yo escuché los otros días a unos jóvenes hablando de la palabra profética que van a dar del momento, la que van yo no sabía que todavía eso estaba, a la palabra del momento. Varón, tú tienes que estar ahora mismo fluyendo bajo la palabra del momento, porque tienes que venir con algo nuevo. Y yo entonces pensé, y yo dije, y ustedes están tratando de buscar una palabra que explote, que cause efecto en una gente. Lo que pasa es que eso lo proyecta a ellos. Sí, claro que sí. Como ministro. Tú comprendes, yo voy a estar bajo esa presión de dar bajo de una palabra poderosa, de una palabra que no, y esa presión, porque para tú pertenecer, también eso es lo que hablábamos, el pertenecer, el querer pertenecer. Que yo estaba escuchando a una persona y yo vi en esa persona mucho el querer pertenecer a un grupo. Es una presión que hay, que hablábamos del clasismo. Tienen que ver ese video, señores, del clasismo, de cómo esa presión del querer pertenecer a un grupo todavía eso hay. Es una de las presiones que la iglesia pone, que si tú no eres del grupo tal, del grupo evangelístico, del grupo de los profetas, pero de los que Dios usa, de los que están en la palestra pública, porque tú eres amigos de ellos. Porque entonces si tú no estás en la palestra pública, si tú no tienes... Tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Y es una presión entonces que se van jóvenes de boca muchas veces en queriendo buscar a Dios. Mira con la intención con la que buscan a Dios, porque el sistema le dice eso. Ya tú tienes que estar saliendo tanto afiche. Entonces es una presión que el sistema pone tan fuerte que hay jóvenes que no lo hacen de manera inconsciente porque quieren pertenecer a un grupo de cosas y se presionan ellos mismos y comienzan a orar y comienzan a querer incluso autoinvitarse ellos mismos y querer estar en todo porque quieren agarrar y a dar palabra por dar palabra. Sí. Yo sé de predicadores que dan palabras proféticas que Dios no ha hablado, pero el problema es que si tú no profetizas, Dios no te está usando. Exacto. Que yo publicaba el otro día en mis redes sociales que no era obligado que usted profetizara si usted estaba predicando la palabra. Exacto. Entonces, ya para terminar, señores, yo quiero que ustedes sepan, el que está viendo este video y logre verlo, que si usted siente en algún momento que usted está cansado de la iglesia, que usted está cansado del sistema, que usted está cansado de ser cristiano, de este lado le decimos que eso es algo normal, que usted se sienta así. Por la presión que muchas veces nos hacemos, por la presión que muchas veces tiene el sistema. ¿Entiendes? Entonces llega un momento en tu vida que tú dices y decides no ser cristiano por esa presión. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice
como hablábamos ahorita, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Sí. Es decir, que si tú tienes los ojos en Jesús, no hay una circunstancia que tú no la puedas enfrentar. Claro. No que no la vayas a pasar. Tú sí la vas a pasar, pero vas a tener la fuerza suficiente para enfrentarla. No te sientas mal si en algún momento de tu vida tú dices, oye, yo hoy no quiero ir para la iglesia. No vayas. Si tú no quieres ir, no vayas a la iglesia. Porque el ir a la iglesia es como tu orar. Leer la palabra es un deleite. Exacto. Para tu alma. Y si te llaman, nada, estaba cansado. Y punto. Me quedé viendo Netflix. No se presionen, señores, por eso. Así que ya usted sabe, gracias y paz con todos ustedes. Denle like al video y hay otros videos que estamos haciendo. Agradecida con todos ustedes por el apoyo que nos están dando. Claro que sí. Y nos veremos en una próxima. Bye, bye.